Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Soy Regina Altena, presidenta del Centro Mexicano Alzheimer, y les doy la más cordial bienvenida a nuestra transmisión del programa semanal de hoy, Conexión Alzheimer. Como todos los martes a las 6:30 de la tarde, pues me da muchísimo gusto poder saludarles y compartir este espacio con ustedes. Como todos los martes, hemos estado preparando un programa que esperamos que sea de mucho interés para todos ustedes. Tenemos luego la entrevista del día de hoy y después la sección de Cuídalos. Estaríamos conociendo beneficios y ejercicios de lectoescritura en la persona mayor. En Alzheimer y la familia estaríamos hablando del reto de viajar cuidando a una persona con demencia. Y en la música y ellos conoceremos pues una canción ya de sorpresa. Vamos a dar inicio pues a nuestro programa y tengo el enorme gusto de presentarles a nuestra invitada de hoy, quien es la señora Ruth Vélez Braunschweiger. Ella es la directora de Con Diabetes Sí Se Puede. Muy buenas tardes, Ruth. ¿Cómo estás? Hola Regina, muy buenas tardes. Aquí con mucho gusto de estar con ustedes. Hemos invitado a Ruth hoy porque consideramos que el tema de diabetes es también, igual que las demencias, un problema de salud pública. Platícanos un poquito del panorama de la diabetes en México, Ruth. Bueno, Regina, pues como todos sabemos, la diabetes en México pues es otra pandemia, ¿verdad? Que tenemos ya desde hace mucho tiempo y pues, que seguimos sin avanzar, sin prevenir. Entonces, pues es importante que la gente esté muy informada acerca de cómo prevenir esta enfermedad, sobre todo si tienes algún factor de riesgo como familia que vive con diabetes ya. ¿Cómo cuántas personas calculas que hay en México con diabetes? Dos tipos, y ahora hablamos de un tipo y del otro tipo para que pues, quienes nos escuchan sepan de qué estamos hablando. Adelante. Exacto. Bueno, existe aproximadamente 12 millones de personas en México con diabetes en general y podemos clasificar diabetes tipo 1 y tipo 2. Esto es un panorama general. ¿Nos quieres compartir cuál es tipo uno y tipo 2? Para quienes nos escuchan. Claro que sí. La diabetes tipo 1 es autoinmune. Este tipo de diabetes no se puede prevenir. Generalmente es en niños o en adolescentes y es un ataque autoinmune del mismo cuerpo hacia las células que producen la insulina en el páncreas. Entonces deja de producir insulina en el páncreas y es cuando viene la diabetes tipo 1, cuando aparece de repente. La diabetes tipo 2 es... Espérame un momentito. Hay que desglosarlo un poquito para que pues, nos entiendan mejor, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, es para niños que en algún momento, pues el páncreas tiene la función de poder metabolizar el azúcar. Necesitamos insulina, ¿no? Y esta insulina se produce en el páncreas. Así es. Entonces, esta insulina que necesitamos para poder procesar las glucosas en el cuerpo, pues de repente ya deja de producirse, ¿cierto? Esto viene de la noche a la mañana, ¿cómo viene? Sí, estos tipos de personas con diabetes tipo 1 tienen 5 anticuerpos que en lugar de atacar a una infección o a una bacteria, cuando hay una infección o a un virus, lo que hace es atacar a las células beta del páncreas, que son las que producen insulina. Tienen mala información esos 5 anticuerpos. Entonces lo que pasa, atacan a las células beta y deja de producir el páncreas insulina súbitamente. Se queda con una reserva, puede ser que tenga una reserva del páncreas de insulina y pueda seguir funcionando, pero ya sus niveles de glucosa van a empezar a elevarse. Entonces los síntomas son súbitos, de repente empiezan a tener muchísima sed, empiezan a adelgazar, empiezan a sentirse mal y es por esta cuestión, porque el páncreas dejó de producir insulina y a lo mejor la reserva que tienen no les alcanza para cubrir
todo el día o todos los alimentos que comen, empieza a subir la glucosa, pero esto es súbito. No hay cómo prevenirlo porque esos anticuerpos están ahí en el cuerpo. De repente Y aparecen. es muy peligroso, ¿no? Porque si en algún momento no se detecta a tiempo, allí puede venir un coma diabético y posiblemente un fallecimiento, ¿no? Exactamente. Generalmente el diagnóstico de diabetes tipo 1 es tardío, porque con las glucosas elevadas empiezan a tener ganas de vomitar, no pueden respirar bien y los doctores se confunden puede ser gastritis, puede ser algo de las vías respiratorias, mandan medicamentos como no sé, jarabes, y entonces sube aún más la glucosa y generalmente los diagnostican ya en el hospital con una cetoacidosis ya grave. Eso también implica para estos niños de que, bueno, van a requerir insulina de por vida y no van a poder, tener un medicamento, sino como no se produce en el páncreas, entonces sí tienen que inyectarse, ¿cierto? Es cierto, que tienen que inyectar toda la vida pues su insulina y estarse checando la glucosa unas 7 veces al día. Em, Como dentro de este universo, ¿cuántos niños están afectados? Es menor la parte de tipo 1 que la parte de tipo 2, supongo, ¿verdad? Sí, es mucho menor, es aproximadamente entre un 8 y un 10% del total de universo de diabetes en México. Estamos hablando vamos a poner 120,000 personas que viven con diabetes tipo 1, porque obviamente hay adultos también. Ahora, dentro del mundo de la diabetes, ya tenemos adultos que pueden tener diabetes tipo 1 y niños que pueden tener diabetes tipo 2, ¿no? Ahorita les explico la parte de diabetes tipo 2. Ok, entonces allí la información sería para los padres de que estén muy atentos, que en el Así es. momento que hayan síntomas, también insistan a que se le tome la glucosa, ¿no? Así es, sí, sí, sí. Generalmente los síntomas son iguales que la diabetes tipo 2, solamente que son más fuertes, más súbitos y más fuertes. Empiezan a adelgazar muchísimo en una semana. Yo tengo una hija con diabetes 7 kilos en una semana, mucha sed y mucho cansancio, muchas ganas de orinar, a veces mucha hambre. Entonces, esos síntomas hay que checar muy bien. Y sí, generalmente no les toman la glucosa en ningún doctor, entonces pedir a los pediatras que les tomen la glucosa a los niños y eso podría hacer la diferencia. Exacto. Bueno, ahora con el tipo 2 es un poquito distinto porque allí la insulina se agota, entonces ahí podemos posiblemente estimular de que se produzca un poquito más, ¿verdad? Exactamente. El tipo 2 es un desgaste del páncreas. Poco a poco el páncreas se va desgastando, sigue produciendo insulina, pero vamos a decir de mala calidad. Lo que hace la insulina es recoger las glucosas que están en nuestro torrente sanguíneo. Después de, bueno, comemos carbohidratos, se convierten en glucosas. La insulina lo que hace es recogerlas del torrente sanguíneo, abrir como si fuera una llavecita a la célula y meter ahí las glucosas. Y eso es lo que nos va a dar energía durante todo el día. Lo que pasa aquí en tipo 2 es que el páncreas se va desgastando por malos hábitos alimenticios, no malos hábitos de hacer ejercicio, o a lo mejor comemos a deshoras, ¿no? Comemos, no sé, mucha azúcar, chatarra, comemos todo el día, entonces el páncreas se va desgastando, porque obviamente su trabajo se forza y es cuando empieza la insulina de mala calidad o tienen resistencia a la insulina también. Entonces, aquí es lento, aquí es más lento, se va desarrollando. Podemos empezar con una prediabetes que todavía es reversible, es como un escaloncito antes de tener diabetes y en ese momento es cuando se puede prevenir. Este tipo de diabetes sí es prevenible. Eso es muy importante, ¿no? Para quienes nos escuchan, porque en este estadio de lo que es exactamente
la parte de la preclínica con a lo mejor la glucosa un poquito elevada, a lo mejor algunos iniciales síntomas, pero ahí sí podemos, pues, sobre todo con la dieta, con el ejercicio y antes de los medicamentos, ¿verdad? Así es, ejercicio y un plan de alimentación balanceado, ¿verdad? Eso es lo que nos va a dar pues, el que podamos no desarrollar diabetes o que sea a más largo plazo. Hay dos partes, dos tipos de riesgo que tenemos para desarrollar diabetes tipo 2 y hay un tipo de riesgo que sí lo podemos hacer nosotros y prevenirlo y hay otro tipo de riesgo ya lo tenemos, como por ejemplo la raza, si tenemos familia que ya tuvo diabetes, pues traemos herencia, ¿ja? Y esta parte, o si tuvimos una diabetes gestacional las mujeres, puede ser que se desarrolle también la diabetes tipo 2 o que se quede esa diabetes gestacional y que se desarrolle como tipo 2. Eso no lo podemos. Un segundo, Ruth, hay que explicar. El diabetes gestacional es cuando una mujer durante el embarazo y posparto desarrolla una diabetes, ¿no? Exacto. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, la diabetes gestacional es igual, se van dando los síntomas poco a poco. Ahí sí, pues, a casi todas las personas embarazadas se les hace todo un chequeo, entonces se dan cuenta de que están elevados los niveles de glucosa y empiezan a tratarlas con insulina. Este tipo de diabetes gestacional puede desaparecer a los 9 meses, tienen a su bebé y puede desaparecer, o puede ser persistan las glucosas altas. Ajá. Pero ahí ya es un riesgo. Si se quitó a los 9 meses y ya sus glucosas están normales, tienen un riesgo de poder desarrollar diabetes tipo 2 a futuro. También sus hijos tienen riesgo de poder desarrollar diabetes tipo 2. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Allí uno de los síntomas es de que por lo regular, los bebés de estas madres que están desarrollando diabetes gestacional suelen nacer con un peso muy elevado. Exacto. Entonces, si hay arriba de 4 kilos, hay que ver y hacer, si no se ha hecho previamente durante los chequeos, pues un examen muy fácil de glucosa en sangre para ver si no hay una diabetes allí atrás de este bebé, en vez de decir, ay, está precioso mi niño y pesó 5 kilos, pues no, posiblemente no. Sí. Hay que ver, ¿no? Hay que estar checando a ese bebé, hay que estarlo checando igual a la mamá. También se tiene que estar haciendo, a lo mejor cada 6 meses una hemoglobina glucosilada, cada año una hemoglobina glucosilada y de vez en cuando estarse checando en sangre la glucosa. Y este chequeo muy importante, Regina, hay que hacerlo 2 horas después de los alimentos, porque si lo hacemos en ayunas, ya pasó mucho tiempo de que no comimos, entonces puede ser que salga bien, pero puede ser que 2 horas después de haber comido, que es cuando el páncreas, lanzas la insulina, y si no volvemos a llegar a nuestros niveles máximos 140 de glucosa, entonces es que algo anda mal ahí con nuestro páncreas, ¿no? Entonces, importante. También decías, es importante para las mujeres embarazadas, también en sus prechequeos antes del parto, que también incluyan la glucosa para que no haya sorpresas allí. De repente, ay, ¿por qué está así, no? Entonces, exacto. Por eso hay chequeos prenatales y es muy importante hacerlos para que pues prevengamos este tipo de enfermedades como sería la diabetes, que ojalá nada más fuese un producto en este momento de la gestación, pues esto se llama gestacional. Si no es así, pues hay que prevenir de que sea permanente. Exactamente. Y bueno, y ese es uno de los riesgos. Y los riesgos que sí podemos nosotros cambiar es la parte de la alimentación y el ejercicio.
Sabemos que el sedentarismo y, como decíamos, la mala alimentación, el estar comiendo en deshoras, o hay veces que hay personas que no desayunan y también eso provoca que se desarrolle una diabetes. Entonces, necesitamos tener buenos hábitos y eso nos va a prevenir que desarrollemos este tipo de diabetes. Ahora vamos a hablar, te vamos a pedir estos 7 hábitos, pero un poquito antes, hablabas también de que una causa puede ser por herencia. ¿Cómo sería eso? Pues es por genética, herencia, casi siempre las personas que viven con diabetes tipo 2 tienen hijos que también son propensos a tenerla o que ya la desarrollaron o que ya la desarrollaron y no se han dado cuenta. Entonces, nosotros siempre preguntamos cuando hacemos, por ejemplo, detecciones de glucosa, siempre nuestra pregunta es si tienen familiares que han tenido diabetes, ¿no? La mayor parte, desafortunadamente, de la población a la cual le hemos hecho detecciones de diabetes, pues tienen familiares con diabetes. Aunque ellos todavía no lo han desarrollado, pero tienen esa propensión muy fuerte para tener diabetes en algún momento o desarrollarlo. ¿Es alto este riesgo por herencia, Ruth? ¿Perdón? ¿Es alto este riesgo por herencia? Sí, es muy alto. Es muy alto y también por nuestra raza, la raza de los mexicanos, nuestra, vamos a decirlo, nuestra configuración genética también es muy propensa a desarrollar este tipo de enfermedad. Entonces, si le sumamos, le vamos sumando, ¿no? Entonces ya tenemos un check, una palomita, 2 palomitas, y si aparte de todo no hacemos ejercicio, pues viene otra y aparte comemos a deshoras y desordenadamente o no comemos lo que tenemos que comer, un plato del buen comer, como así lo decimos, pues también ahí está otro factor. Ok, bueno, y para las personas que posiblemente puedan desarrollar o que se estén manifestando este tipo 2 de diabetes, los síntomas son los mismos. ¿Cuáles serían? Los síntomas, decimos que es una enfermedad silenciosa porque los síntomas no son tan marcados hasta que ya tenemos ya las glucosas elevadas durante mucho tiempo. Entonces es igual, mucha sed, muchas ganas de orinar, empiezan a adelgazar sin ningún motivo y muy cansados, dolores de cabeza, visión borrosa. Entonces todos estos síntomas pueden ser como foquitos rojos. Si de repente los tienen, aunque no sean todos juntos, podría ser pertinente que tomen la glucosa a ver cuánto tienen. Nada más, con eso nos damos cuenta si está elevado o no. Una persona que no ha desarrollado diabetes o que no tiene prediabetes, aunque haya comido carbohidratos, refresco, azúcar, va a tener la glucosa a las 2 horas o incluso a la hora en un nivel normal, va a subir un poquito y va a volver a bajar, ¿no? Pero un poquito. Una persona que ya tiene prediabetes o que ya desarrolló una diabetes, sí se va a elevar bastante la glucosa porque su insulina no alcanza a bajar estos niveles de glucosa. Entonces, solamente con checarse en el dedito, que ahora en las farmacias pueden ir a checárselo, sería muy pertinente que lo hicieran. Sí, muchos lugares lo ofrecen también en los centros de salud, en los centros de IMSS, quienes son derechohabientes, pueden pasar y pueden checar su glucosa. Háganlo, háganlo si tienen algunos. Y también hay que tomar en cuenta que de repente, justamente lo estábamos comentando hace un rato con nuestro equipo, porque una de las personas mayores a quienes estamos atendiendo, pues sufrió una caída y se elevó el azúcar. Y pues este dolor o fuertes padecimientos, porque yo también estaba comentando que cuando me fracturé mi brazo, también yo no soy diabética y lo chequeo permanentemente, pero allí con el dolor, el azúcar estaba como en caso, casi, yo creo que arriba de 400. Entonces, sí pueden haber también estos sucesos que hay que interpretar estos sucesos correctamente, no espantarse, pero estar consciente que puede ser
el dolor tan fuerte también puede disparar un pico en la glucosa, ¿verdad? Sí, hay varios factores que elevan la glucosa aunque no tengamos diabetes y puede ser las infecciones, elevan muchísimo la glucosa, algunos medicamentos, sobre todo los que tienen cortisona, elevan la glucosa, las emociones, la adrenalina eleva la glucosa, igual es el dolor, y los músculos que están tensos pues generan adrenalina y por eso es que se eleva la glucosa. Sin embargo, esto no quiere decir que ya hayan desarrollado diabetes, simplemente son factores que a todos nos elevan un poco la glucosa. Pero sin embargo, si hay alguien que no sabe que tiene diabetes y más estos factores, pues entonces se va a elevar muchísimo más la glucosa y es generalmente cuando debutan en diabetes. Un susto, por eso es mucho el mito de, es que me asusté y me dio diabetes. No, es que ya tenías diabetes, pero el susto fue lo que detonó que te dieras cuenta que tienes diabetes, ¿no? Por la adrenalina. Exacto, eso también hay que diferenciarlo, pero bueno, esto se resuelve si se toma varias veces muestras, ya se ve de que al inicio con el susto, después del susto estaba arriba, pero después ya se vaya normalizando, ¿verdad? Exactamente. Ajá. Ok, muy bien, Ruth. Entonces, platícanos, por favor, de estos 7 hábitos para el cuidado de la diabetes a quienes te escuchan. Porque fíjate, te comento, y pues a lo mejor también quienes ya nos escuchan desde hace tiempo lo han visto, pero también hay un factor importante y hay una relación que todavía se está estudiando entre la diabetes y la demencia. Uh-huh. De hecho, tenemos casi, yo diría, más del 50% de las personas que atendemos tienen tienen tipo 2, no es tipo 1, pero muchos tienen tipo 2 de diabetes, ¿no? Entonces, esto también es uno de los factores de riesgo. De por sí, hay más personas con demencia que con cáncer. Uh-huh. Ahora, si se imaginan que este universo tan grande que nos acabas de compartir de personas con diabetes, y si todos estos, una gran parte también desarrollaran una demencia en los años últimos de la vida, pues aún más se va a ir disparando esta curva. Y fíjate que hoy día hay 1.5 millones de personas con demencia en el país. Uh-huh. 65,000 de ellas viven en la Ciudad de México. Y pues, pero esa cifra está proyectando a llegar a 4 millones en el 2050. Entonces, imagínense, y es justamente, obviamente en la parte de la demencia estamos hablando del factor edad, que es el cierto de riesgo hoy día, pero también están todos estos factores, sobre todo para demencias vasculares, que tienen que ver con los síntomas metabólicos, con afectaciones cardiovasculares, etcétera, ¿no? Por eso también invitamos a nuestra asociación hermana Diabetes Si Se Puede IAP para que nos platiquen, para que ustedes tengan esta información y también pues desarrollen estos hábitos que Ruth ahorita nos va a compartir. Adelante. Ok, pues ya cuando tienes diabetes tipo 2 tienes que desarrollar ciertos hábitos que te van a ayudar, sobre todo a prevenir complicaciones. Ajá. Bueno, el primero más importante pues es la alimentación. Uh-huh. Tenemos que alimentarnos de una manera equilibrada con todos los grupos de alimentos. Entonces, sobre todo cuando ya tienes diabetes, tienes que cuidar mucho los carbohidratos. No se trata de que ya no vuelvan a comer nada de azúcar ni nada de carbohidratos en la vida, pero se puede comer todo en porciones permitidas, por así decirlo. Cada persona tiene una diabetes distinta, entonces cada persona tendría que tener un plan de alimentación de acuerdo a su peso, a su talla, a su género, el medicamento que está tomando y a la actividad también que tiene durante el día. Existen las
nutriólogas educadoras en diabetes, que son las que pueden dar este tipo de planes de alimentación a las personas que ya tienen diabetes. Ya son las expertas en decirte cuántos carbohidratos puedes comer en un desayuno, en una comida, en una cena, y ponerlos junto con las calorías. Y eso es lo que tendríamos que comer. Y a grandes rasgos, en un plato, si vemos un plato, lo dividimos a la mitad. La mitad tendría que ser verduras y la otra mitad la dividimos en dos, y una de las partes tendría que ser proteína y la otra podría ser los carbohidratos. En este caso podría ser cereales o papa, todos los alimentos que pudieran tener carbohidratos. Un vasito de agua y una fruta. Ese sería el alimento a grandes rasgos que tendríamos que comer, y que sería un plato del buen comer. ¿Ah? Ese es el primero. El primer hábito, la alimentación. El segundo. El ejercicio. El ejercicio, que es tan importante para, creo que todos tengamos o no tengamos diabetes, igual que la alimentación, todos deberíamos de hacer algún tipo de ejercicio, empezar poco a poco si nunca lo has hecho, empezar con 15 minutos y después 30 minutos. Con 30 minutos al día está perfecto. Si puedes hacer un poquito más, estaría bien, pero si no, 30 minutos diarios de ejercicio constante, que también está la actividad física, ¿no? La actividad física es lo que hacemos todo el día, subimos escaleras, bajamos, caminamos. Un ejercicio constante de media hora, caminar, si quieren trotar, o a lo mejor bailar, o ahora hay muchas clases en línea que puedes tomar. Ese sería mejor, ¿no? Diario unos 30 minutos mínimo. Ajá. Ok, justamente te iba a preguntar qué tipo de ejercicio, pero ya lo dijiste. Bailar, Sí. Y lo que se puede hacer en casa, pues, ¿no? Exacto, y de preferencia que sea cardio, un ejercicio cardio, ¿no? No de fuerza, porque la fuerza también de repente, como el músculo se estresa, entonces se eleva la glucosa. Entonces, con un cardio que hagas media hora, perfecto. Si puedes un poquito más, mejor. Ese sería el segundo hábito. El tercer hábito sería checarte tu glucosa. ¿Por qué es tan importante checarte tu glucosa? Porque si no la checamos, no sabemos cuánto tenemos de glucosa. Y los médicos se basan en eso, y también los nutriólogos, para poder ajustar tu dosis de medicamento que estás tomando en ese momento. Entonces, si los doctores, si tú te checas la glucosa, haces tu registro, el doctor se dio cuenta que siempre en la madrugada estás elevado, pero en la madrugada no, porque no se van a parar a tomar la glucosa. Hay gente que sí se para a tomársela en la madrugada, pero en la noche, por ejemplo. Si siempre en la noche estás elevado de la glucosa, entonces ahí tendrían que o cambiar el tipo de medicamento, y la nutrióloga podría bajar los carbohidratos de la noche, ¿no? Entonces es como los ojos tuyos para saber cómo estás, y del médico y del nutriólogo, para poder equilibrar y ajustar las dosis tanto de insulina como la alimentación, para que siempre estés en rangos de control de tu diabetes. Ajá. El siguiente. El siguiente es el aceptar tu condición, y esta parte psicoemocional, la aceptación. A lo mejor pasar por un duelo, que todos tenemos que pasar cuando nos dicen que tenemos diabetes, pasar por el duelo hasta llegar a la aceptación, y adherirte a tu tratamiento. Mientras tú estés en negación, hay una parte del duelo que es la negación, y si tú te quedas ahí estancado, entonces no vas a poder adherirte a tu tratamiento. Entonces necesitamos sanar ese duelo. Lo puedes hacer tú solo. Nosotros, de hecho, tenemos un curso, y si no, pues acercarte a un profesional de la salud para que te apoye a hacerlo. Ok, muy bien. De hecho, vamos quienes nos manden las preguntas, te las vamos a hacer llegar con mucho gusto, Ruth. Claro que sí. Para poder saber lo de los cursos y demás que están dando al respecto, ¿verdad? Claro que sí. El quinto, sexto y séptimo. El quinto sería, pues,
cómo vivir el día a día. Ajá. Entonces, tenemos que educarnos en diabetes. Hay que educarse en diabetes, porque si tú estás educado en diabetes, vas a saber cómo manejar el día a día, tus glucosas, la alimentación, si a lo mejor te enfermaste, los días de enfermedad que te eleva la glucosa, vas a saber qué hacer, ¿no? Entonces es súper importante educarte en diabetes. Este debe ser un buen hábito que debes de hacer desde el principio que te diagnostican, porque eso te va a ayudar muchísimo pues a cuidarte. Y a tener una mejor calidad de vida, ¿no? Exactamente. Poder convivir con la enfermedad, ¿no? Exacto. Y justamente el que sigue, que es prevenir complicaciones, pues va de la mano con la educación en diabetes, porque si tú sabes manejar diabetes para siempre estar en un nivel, en tu rango que debes de estar, vas a prevenir las complicaciones a futuro, ¿no? ¿Cuáles serían estas complicaciones, Ruth? Las complicaciones, bueno, pues sería una retinopatía diabética, que son en los ojos, una nefropatía, que es el riñón, la neuropatía diabética, que son todos los nervios, accidentes cerebrovasculares o cardiovasculares, cualquiera de los dos. Y esto, déjame te explico un poquito, es porque justamente la glucosa que está en nuestra sangre, hagan de cuenta que es una lija y va lijando las arterias más chiquitas, empieza por las más chiquitas, las lija, hasta que causa un daño. Entonces, la más chiquita está en los ojos, después sigue los riñones, después el corazón, los nervios, ajá, esta neuropatía, que casi todas las personas con diabetes en algún momento la tienen, ¿no? Y de ahí se genera también el pie diabético, porque ya no sienten, entonces si tú pisas algo que te va a hacer una herida, no va a cerrar y se va a empezar a infectar y de ahí se genera el pie diabético. Entonces es muy, muy, muy importante prevenir estas complicaciones justamente para tu calidad de vida. Muy bien. ¿Y el último hábito? El último hábito es, pues, los medicamentos. Tú tienes que consumir tus medicamentos diario, porque nos toca de repente personas que es que se me olvida tomarme la metformina. Entonces, ya pasó un día, se le olvidó, no se la tomó, ¿no? Entonces, tienes que saber cómo funcionan tus medicamentos, para qué sirven, cómo están actuando dentro de ti, ¿no? Esto también va de la mano con la educación en diabetes, porque cuando tú te educas en diabetes vas a saber todo esto, sobre todo las personas que ocupan insulina, es bien importante que sepan cómo ocupar esa insulina, porque la insulina casi siempre es como prueba y error, ¿no? No sabemos exactamente cuál es la dosis y es muy dinámica, porque si hoy se elevó tu glucosa porque a lo mejor viste una emoción fuerte, hay que poner un poquito más de insulina, ¿no? Y no puedes estar hablándole al médico todo el tiempo para que te diga, oye, hoy tengo tanto, ponte esto. Entonces tú tienes que aprender, tú solito tienes que aprender, ir ajustando esas dosis en base a, obviamente el médico te va a poner la base y tú ya nada más, y te va a decir, oye, si estás un poquito alta, ponte un poquito más de basal, ¿no? O un poquito menos, o si ya te sientes que está muy alto y tienes una hipoglucemia, bájale, ¿no? Entonces tú tienes que aprender todo esto y esto únicamente se puede hacer estando educando en diabetes. Muy bien, muchísimas gracias, Ruth, por estos hábitos que nos compartiste y por tu presencia en nuestro programa del día de hoy. Agradecemos a Ruth Vélez Braunschweiger. Ella es directora de Con Diabetes Si Se Puede IAP y Institución de Asistencia Privada. Y con mucho gusto, pues, hacemos llegar sus dudas. ¿Cuándo va a ser su próximo curso, Ruth? Con este nos despedimos. El próximo curso, todavía no tenemos fecha, pero es a finales o principios de julio. Yo te paso toda la información, Regina, para que tú la puedas compartir y con muchísimo gusto. Son 4 sesiones, son los sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde, 4 sesiones. Al finalizar el curso les damos un manual, les damos un glucómetro y una hemoglobina glucosilada gratis en los laboratorios Quest para que pues, chequen cómo está tu glucosa. Muchísimas gracias. Te mando un gran abrazo. Igualmente. Y nos vemos Muchísimas pronto. gracias. Gracias, Regina.
Hasta luego. Hasta luego. Hemos llegado a la sección de Alzheimer y la familia. En esta tarde, como todos los martes, le doy la bienvenida a la licenciada Ana Lilia Cipriano Nájera. Muy buenas tardes, Anita, ¿cómo estás? Hola Regina, muy buena tarde. Muy bien, muchas gracias. Un gusto compartir contigo este espacio, como siempre, y con los radioescuchas y personas que nos miran. Pues vamos a conocer hoy el reto de viajar cuidando a una persona con demencia, que sí es complejo, ¿verdad? Y si además tiene diabetes, lo que acabamos de escuchar, ya va a ser más complejo todavía, ¿verdad? Así es, Regina, justamente. Entonces es un tema que a lo mejor muchos no percibían como necesario, pero que el día de hoy vamos a exponer aquí con ustedes. Adelante, por favor. Muchas gracias. Y bueno, pues sí, justamente vamos a iniciar con este tema porque en muchas ocasiones, cuando hablamos de demencia, de Alzheimer, decimos, es que ya cuando llegó la enfermedad, yo ya no puedo salir. Como cuidador, ya no puedo salir, no puedo viajar, no puedo hacer cosas de mi interés. ¿Por qué? Porque tengo que estar atendiendo al paciente. Entonces, para muchos surge una duda, es decir, ¿podemos seguir viajando aún con una persona que ya tiene deterioro cognitivo y quizá ya se desorienta y no está como muy centrado en todo lo que vamos a ir disfrutando del viaje? Algunas personas se preguntan, ¿podré limitar ya esta posibilidad de viajar y quedarme mejor en casa para estar al pendiente de mi paciente y evitar algún riesgo o incluso que se pueda perder? Y bueno, estos planteamientos pues traen la complejidad de saber qué hacer, ¿no? Muchos se enfrentan ante esta inquietud, esta duda de saber si salir o ya no salir. Pero lo que nosotros les recomendamos es que no habría por qué aislarse de la posibilidad de tener un viaje diferente quizá. A lo mejor no podemos esperar un viaje con las mismas características que antes teníamos, porque obviamente hay un paciente y porque obviamente la funcionalidad ya es distinta. Así que tendremos un viaje, claro que sí, pero lo tendremos de una forma distinta, diferente. Y por supuesto, apoyando muchísimo este tema de la estimulación de nuestro paciente, mantenerlo en casa durante mucho tiempo, encerrado, sin salir, sin estimulación, sin contacto social, pues le va a traer repercusiones en el deterioro cognitivo, en el deterioro social, en el deterioro físico. Por tanto, es importante sí considerar que el viaje puede ayudarnos a estimular en estas áreas cognitiva, social, física a nuestro paciente. Así que anímense a salir de viaje, programen un viaje y claro que lo pueden hacer. Por supuesto, contemplando estas recomendaciones. Esperemos que sean de utilidad para que lo consideren. Una primera situación, hay que trazar una estrategia. ¿Qué significa trazar una estrategia? Pues efectivamente, antes de salir y de pensar en que vamos a viajar, hay que considerar cuáles son todos aquellos problemas que podrían surgir para poder manejarlos con anticipación. Ejemplo, el hotel donde me voy a hospedar tiene alberca. ¿Qué tan cerca está la alberca de mi habitación? ¿Cómo para qué? Como para saber si hay un riesgo de que el paciente salga de la habitación y lo primero que se encuentre sea una alberca donde no pueda saber cómo salir o donde haya un riesgo, pues, de que pueda caer ahí. Otra situación, el lugar en donde yo me voy a hospedar, hay posibilidades de que mi paciente consuma alimentos que son saludables para él o alimentos que puede consumir de acuerdo a sus patologías. Pues entonces investigo en el hotel si ahí hay esos alimentos y si no, para considerar llevar una porción adicional o comprar una porción adicional allá. ¿Qué significa esto? Hay centro comercial cerca del lugar en donde me voy a hospedar y todas estas situaciones que a modo de ejemplo se las estoy dando ahorita, hay que considerarlas para saber que vamos a garantizar nuestra salida y que se van a reducir los problemas o situaciones que pudiera haber. Por ejemplo, si yo sé que al lugar al que voy no hay forma de conseguir a lo mejor protectores para estas cuestiones de los problemas que hay a veces ya del paciente de que no controla esfínter, pues entonces, si no hay donde comprar cerca un lugar, pues entonces programo llevarme un poco más de estos protectores o contemplar que alguien me los acerque. Así hacemos primero este planteamiento de todos aquellos inconvenientes que pudiera haber para irlo resolviendo. Después, hay quienes programan un viaje muy lejos.
Pero lo ideal o lo recomendable es programar viajes que estén más cerca, pues. ¿Por qué? Por aquello de que pueda surgir, por ejemplo, una situación de trayecto. Hay pacientes que ante el deterioro cognitivo, pues hay desorientación, el ruido es molesto, a veces hay tráfico y puede resultar que el ambiente de trayecto sea muy estresante para nuestra persona con demencia o que ya tiene Alzheimer, porque puede haber una gran multitud de estímulos que provoquen su irritabilidad y que finalmente, en vez de apoyarle o ayudarle, pues el trayecto sea algo sufrido. Así que hay que programar un trayecto considerable que sabemos que nuestro paciente va a tolerar o va a ser más fácil que podamos nosotros manejar. También, otra de las situaciones, en este momento es importante hablar con nuestro paciente si es que tenemos contemplado programar un viaje. Cuando decimos que hay que hablar con el paciente, no es con la finalidad, pues, de que nos entienda por completo toda la situación y de que se porte bien y de que, por supuesto, haga todo lo que le vamos a decir que haga. No, la intención de explicarle a nuestro paciente, a nuestro ser querido que vamos a viajar, es como para que se familiarice con el concepto de viaje, como para que evoque recuerdos de un viaje. Le podemos enseñar un álbum muy bonito donde están todas las fotos de algún viaje que tuvo con su esposo, con sus hijos, con familiares cercanos, como para motivar y detonar recuerdos y que empiece a saber que va a haber una salida, ¿no? Muchos pacientes que están en deterioro cognitivo, en etapa de deterioro cognitivo leve, les gusta esta idea de viajar porque muchos de ellos deciden y quieren e incluso piden que sea a un lugar donde están sus orígenes, como sus pueblos, como un lugar donde han ido y les ha gustado, pequeños pueblos mágicos que les fascinan mucho. Entonces, ha habido personas que quizá no han viajado o no han repetido estos viajes a esos lugares y eso nos ayude a detonar recuerdos, pero aparte de eso, a que nuestro familiar se tenga como una sensación de que algo va a suceder y se prepare más aún para este viaje. Entonces, esa es otra de las estrategias, puntos o tips, como quieran llamarle, que nos puede ayudar en programar este viaje. Otra cosa, si puede ser un lugar conocido, mucho mejor. ¿Por qué? Porque esto puede reconfortar un poquito a nuestro paciente cuando le decimos, vamos a ir a Xochimilco, por poner un ejemplo. Y Xochimilco es una palabra clave para él. ¿Por qué? Porque en Xochimilco se criaron sus padres, porque en Xochimilco ha asistido a todas las festividades, porque conoce a todos los santos, porque le gustan las trajineras. Y entonces esto le puede atraer y aparte hacerlo sentir reconfortante de que va a un escenario que le parece conocido y asimismo contemplar que va a estar acompañado. Entonces, idealmente sería un lugar conocido. Si es un lugar desconocido, tampoco hay problema, pues, porque vamos a irlo introduciendo a ese lugar, explicándole en dónde estamos, con quién estamos, cómo vamos y lo que vamos a hacer ahí, cuántas costumbres hay y todo lo que el paciente pueda empezar a preguntar o tenga inquietudes, ¿no? Hay que darle mucha seguridad, pues, de que no va a estar solo, para que también se sienta acompañado. Otra de las cosas es, si ustedes están pensando en viajar, también sería bueno que si todavía no está muy avanzado el deterioro cognitivo de su paciente, ustedes puedan preguntar, ¿quieres ir con nosotros al viaje? ¿Este viaje tú quieres realizarlo? Y a lo mejor nuestro paciente puede decir, no, quiero quedarme en casa, quiero estar aquí en casa, mejor viajamos en otro momento. Si todavía tiene esta capacidad de toma de decisiones, estando en un deterioro cognitivo leve o moderado incluso. Y hay que respetar esta decisión. Si el paciente no quiere viajar y sabemos que es una decisión tomada pues por todo lo que conlleva el viaje, pues no viajamos. Pero si el cuidador sí quiere viajar, importantísimo, también el cuidador tiene que darse esos espacios para tener actividades recreativas, actividades de diversión, para que el estrés no lo agobie, no lo canse. Entonces sí, que se vaya el cuidador, que planee su viaje, pero considerando que va a haber una red social, una red de apoyo que le va a ayudar a atender a ese paciente mientras esté ausente. Y se vale que deleguemos este cuidado a un familiar conocido, cercano, a otro hijo, a una persona incluso profesional que atiende a estas personas y que puede llegar a casa a estar al pendiente del paciente y se vale, pero sí permitiendo un poquito no estresar con el viaje a nuestro familiar si lo estamos obligando a salir. Otra de las situaciones es que
si ya viajamos, si ya estamos en este contacto, por ejemplo, en la playa, ya tenemos ahora sí que tal cual, el mar, el sol, las albercas, la comida, todo muy, muy bien. Hay que permitir que nuestro paciente tenga espacios para no sobreestimularlo. Es decir, yo como cuidador quiero ir a la playa y quiero ir a nadar y quiero subirme a la banana y quiero estar al pendiente de qué vamos a comer y quiero todo. Pero mi paciente ya no está dispuesto para muchos estímulos. Y aparte en la noche todavía quiero ir al antro, ¿no? Y llevarme a mi paciente porque quedamos de divertirnos los dos. Pues no, aquí habría que organizar una agenda de tal manera que podamos ofrecer a nuestros pacientes actividades y que si esas actividades se van a ofrecer aunque sean 5 minutos, 10 minutos, 15 o 20 minutos, si es que lo tolera el paciente, pues que lo hagamos, pero no en exceso, que de una actividad pasemos a otra y luego a otra y apenas no terminamos de salir del bañario, a lo mejor, perdón, de la alberca, no terminamos de salir de ahí y ya queremos que juegue fútbol con nosotros o pelota con nosotros y de ahí luego queremos que ya tenga otra actividad. No, hay que darle sus espacios, hay que permitirle un momento de inactividad, de que se vaya a su habitación, de que descanse, se bañe, se relaje, le damos un masajito, eso muy recomendable, le permitimos que disfrute un masajito en su habitación, se lo contratamos con anticipación, incluso para ti como cuidador también lo puedes hacer, y entonces es algo divertido. Salir de viaje no tendría por qué ser tan complicado si nos anticipamos, si manejamos nuestras expectativas, si nos programamos. Ahora, también otra cosa muy importante, hay que ver que en el momento del inicio del viaje contemplemos cuáles son esas situaciones que se pueden complicar, por ejemplo, en aviones, en barcos, en trenes, en transportes que implican algo ya diferente o desconocido para nuestro paciente. Hay muchos pacientes ya que no pueden viajar en avión, por ejemplo, ¿no? Pero que si tienen le llamamos una mascota de apoyo emocional, sí pueden viajar, porque muchas veces las mascotas, lo sabemos y lo hemos dicho nosotros en el centro, pueden tener esta posibilidad de ofrecerle calma, tranquilidad, paz y acompañamiento a un paciente. Y durante el trayecto del avión, pues servir como esta compañía, pues, y que el paciente esté más tranquilo. Entonces, también hay que ver cuáles son las situaciones alrededor de hacia dónde vamos a ir y qué vamos a ocupar de transportes. Ahora, otro punto importante, y yo espero estar siendo muy específica, muy concreta y muy puntual en esta situación para que tengan más elementos, es que cuando ustedes empaquen con un sentido común, previendo todo aquello que puedan ocupar. Medicamentos. A lo mejor de pronto algún teléfono o iPad donde les permitan mantener estimulado a su paciente con juegos interactivos. Igual si quiere llevarse su agenda para recordar días lo puede hacer, igual para llevar a lo mejor de pronto tener ahí como tarjetas donde pueda dibujar si quiere dibujar algún momento, lápices, colores, todo aquello que nos pueda servir, hay que empacarlo. Además de tener también muy bien conocido por parte del médico cuáles son las condiciones en las que tengo que llevar a mi paciente. Es decir, la hidratación, por ejemplo, en lugares de mucho sol, de mucho calor, o frío, por ejemplo, qué tipo de ropa, si hace mucho frío. Todo esto hay que contemplarlo para tener un viaje más seguro, más confortable y previendo todas las situaciones que se puedan presentar. Un pequeño maletín no maletín, lo dije mal, botiquín, donde podamos tener como los medicamentos base para alguna emergencia. También importante tener una tarjeta ya diseñada con los datos básicos de nuestro paciente, su nombre, puede ser una tarjeta, claro, pero también un brazalete, ¿no? Que pueda tener su nombre, los datos del paciente, su teléfono, bueno, el teléfono de nosotros como cuidadores, para que haya algún contacto, por cualquier cosa. Ya saben que ustedes estando en la alberca, el paciente puede elegir hacia un lugar que le atrae, un árbol que se acordó de algo, y ustedes en lo que salen del mar o de la alberca, pues igual ya el paciente ya no lo encontraron de forma tan inmediata. Entonces sí es importante contemplar esta parte. Y hay que trazar un plan flexible. Hay que permitirnos que si ya no vamos a poder ir, por ejemplo, a un lugar que habíamos contemplado como de distracción, quizá un teatro,
porque el paciente se empezó a sentir mal, porque se le bajó la presión, porque se le subió el azúcar, por lo que haya sido, pues entonces hay que darnos cuenta que a esa actividad no vamos a poder asistir o que alguien más sí puede cuidar al paciente y a lo mejor ya no va a disfrutar de ese evento, pero igual el cuidador va, pero si aún así el cuidador no va, pues ser flexibles y decir, bueno, pues esta ocasión no se pudo, me quedo con mi paciente y hago otra actividad en casa, disfruto del tiempo en casa y veo una película y aprovecho el tiempo para estar con él, para platicar, llevo un álbum, disfrutamos las fotos y entonces hay que intentar hacer muchas cosas creativas, ser pacientes, darnos cuenta que podemos ofrecer una calidad de vida a nuestro paciente viajando. Así que espero que estos tips hayan sido de mucha utilidad y no se desanimen. Aún con el Alzheimer, se puede viajar. Así que atrévanse, háganlo y que su paciente tenga una mejor calidad de vida, Regina. Justamente, pues este iba a ser mi llamada a que se atrevan a hacerlo, ¿no? O sea, que no poner la vida en pausa, ni del cuidador, ni del paciente, y sí poder aprovechar tomando en consideración los tips que hoy nos compartiste. Muchas gracias, Ana Lilia. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto, Regina. Buenas tardes a todos. Bye. Buenas tardes. Antes de llegar a la sección de Cuídalos, donde vamos a conocer los ejercicios de lectoescritura en la persona mayor y sus beneficios, recuerden que nos pueden hablar en la Ciudad de México al 55 53 39 56 61. Repito, 55 53 39 56 61. Y también pueden seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook e Instagram como Centro Mexicano Alzheimer. Ahora sí, muy buenas tardes, Carolina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, señora Regina, muy bien. Pues adelante con los ejercicios de lectoescritura. Claro que sí. Bueno, primero voy a dar como una breve explicación de qué es la lectoescritura. La capacidad de leer y escribir son actividades que conforman la competencia comunicativa de la persona y se ponen en práctica previamente. Leer es la habitual forma permanente de ampliar el conocimiento, reflexionar, comprender y aprender, y nos ayuda a fomentar la concentración, la memoria y la imaginación. Escribir es una de las mejores maneras de aclarar y ordenar nuestro pensamiento, modificar y precisar las ideas. ¿Cuáles son estos ejercicios que nos van a ayudar con la lectoescritura? Primero, podemos leer un pequeño cuento, una pequeña texto, donde le vamos a pedir a nuestra persona mayor que escuche todo lo que va a escuchar. Incluso lo podemos hacer con recetas. Ya después de que haya escuchado todo nuestro pequeño texto, que no sean lecturas tan grandes, que sean lecturas cortas, les vamos a preguntar ciertas preguntas que vienen relacionadas con la lectura. Y le vamos a pedir ya que sea que escriba las respuestas o que nos las diga verbalmente. También otra manera de hacer estos ejercicios es leer la frase y marcar la palabra adecuada. ¿Qué es esto? Esto lo podemos ocupar en las trivias, por ejemplo, en la fruta amarilla por fuera, blanca por dentro y sin jugo. Y en esa ocasión, en la hojita que le vamos a poner a la persona mayor, debe de haber dos resultados. Puede ser la palabra manzana y puede ser la palabra plátano. La persona va a tener que palomear o circular la palabra que fue correcta a la trivia. Esto es más que nada como para trivias. También otro ejercicio de lectoescritura puede ser ordenar la frase. Vamos a colocar una pequeña frase que esté toda desacomodada y le vamos a pedir a la persona mayor que la acomode en secuencia cronológica y ellos lo tienen que ir escribiendo poco a poco. Ese es uno de los ejercicios que nos ayuda muchísimo. También otro de los ejercicios donde podemos ocupar la lectoescritura, y no nada más la lectoescritura, sino también podemos ocupar lo que es la memoria, son los ejercicios de trabajando con los refranes. Podemos poner el refrán a la mitad y le tenemos que pedir a la persona mayor que escriba todo lo demás de los refranes. También esto lo podemos ocupar con que la persona mayor escriba frases
o pequeños versos que vaya tomando de las lecturas que va leyendo, que los escriba en un pequeño libro y haga un pequeño libro de puras poemas y frases. También otra parte es que las personas mayores puedan escribir algún tipo de poemas, algún tipo de versos que ellos les nazca escribir. Esa es una parte también de que podemos poner la lectoescritura. ¿Cuáles son los beneficios de estos pequeños ejercicios? Mejora el rendimiento cognitivo, favorece la memoria y la fluidez verbal, reduce el estrés. Hay algunas investigaciones que dicen que 10 minutos de lectura ayuda a reducir el ritmo cardíaco y a relajar los músculos. También nos va a ayudar a dormir mejor, ayuda a que la persona mayor esté más empático, así como la inteligencia emocional. También mejora la habilidad para tomar decisiones y aseguren los expertos que aumenta la sensación de felicidad y de satisfacción en las personas. Algunos hábitos que podemos implementar con la persona mayor si no tiene el hábito de la lectura son, como ya les comentaba, elegir lecturas cortas, no lecturas muy largas, porque con las personas mayores se pierden las habilidades cognitivas como la capacidad de concentración y de comprensión. Esas partes se deterioran. Por ello, para ellos es mejor elegir textos breves, de preferencia de temas que traigan consigo de la actualidad o temas que a ellos les guste mucho, por ejemplo, historia, geografía, esos tipos de temas que la persona mayor le agrada. Eso es uno de los puntos más importantes. También involucrar a la familia, por ejemplo, si tenemos a nuestros hijos pequeños, le podemos pedir a la persona mayor que le cuente un cuento o que le cuente algo que a él se le haga pues entretenido. Y esa es una forma de poner también la parte de la lectura en práctica. También preferir medios analógicos, de preferencia periódicos o revistas. ¿Esto por qué? Porque los adultos mayores se sienten más cómodos manejando este tipo de herramientas y aparte pueden estar actualizados más al día y se pueden enterar de todo lo que está pasando y esa también es una forma de poderlos orientar en tiempo y espacio. También otros temas, bueno, otras cosas que podemos poner en práctica es escoger la presentación más adecuada, como les comento, el texto que más les agrade a ellos, que más les guste. Por ejemplo, si a la persona mayor le gusta mucho los presidentes, saber de todos los presidentes de México, es bueno que vaya también leyendo como las bibliografías y también eso nos ayuda a encontrar la mejor hora del día, que sería en la mañana. Eso les ayuda muchísimo. La luz del día les beneficia mucho para su lectoescritura. Muchísimas gracias, Caro, por estos ejercicios y estos beneficios de la lectoescritura. Y pues que participe toda la familia en casa, ¿cierto? Claro que sí, eso es muy importante. Bueno, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Hemos llegado casi al final de nuestra transmisión el día de hoy y le doy la bienvenida en esta tarde a María Eugenia Pimentel. Que muy buenas tardes, Mau, ¿cómo está? Bien, señora Regina, muy contenta como siempre de estar aquí en nuestro programa Conexión Alzheimer. Voy a interpretarles una canción muy linda que se titula Amigo, porque creo que nuestro papá, pues, también ha sido en muchos momentos nuestro amigo. Espero que les agrade. La, ra, 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 ra. La, ra, 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 ra. La, ra, 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 ra. Tú eres mi hermano del alma, realmente un amigo. En todo camino y jornada estás siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos.
Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. En ciertos momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquellas palabras de aliento y de fuerza que me has dado, me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que yo tengo a un gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. La ra 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 ra, la ra 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 ra, la ra 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 ra. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que yo tengo a un gran amigo. La ra 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 ra, la ra 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 ra, la ra 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 ra. La ra 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 ra, la ra 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 ra, la ra 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 ra, la ra 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 ra. Felicidades a todos los papás. Un abrazo muy fuerte. Muy bien, muchas gracias, Mau. Gracias, señora. Hemos llegado al final ahora sí de nuestra transmisión del día de hoy. Le damos las gracias a todos ustedes para poder haber estado con nosotros en este espacio suyo, el espacio de conexión Alzheimer. Muy buenas tardes. Cuídense mucho.